Como estaba previsto, habíamos planeado la charla sobre los conflictos y qué son los conflictos, cómo gestionarlos. Bueno, ahora hay una tendencia actualmente de que hay conflicto en todas partes, ¿no? Es decir, conflicto familiar, conflicto político, conflicto personal. Es el tema del día más o menos. Pero normalmente, ¿qué es el conflicto y cómo se resuelve el conflicto? ¿Y por qué el conflicto? ¿Por qué el conflicto? De adulto, cuando una persona es adulta y no puede resolver sus conflictos, estos conflictos tienen alma de la infancia. Es decir, que hay algo en la infancia que no está resuelto. El problema no es el conflicto. El problema, en general, no es el conflicto, sino más bien las decisiones que hemos tomado en resolver el conflicto. Las decisiones que hemos tomado en resolver el conflicto. Lo que nos hace sufrir, por ejemplo, o lo que nos hace un malestar continuo, un estrés continuo, una angustia continua, una frustración continua, es la interpretación del conflicto. Es la interpretación del conflicto. ¿Por qué? Porque cuando crecemos, pensamos que somos el conflicto. Pensamos que lo que creemos, somos lo que creemos. Eso no es así. Lo que creemos es una cosa, lo que somos es otra cosa. Por eso perdemos la libertad de elegir. Perdemos la libertad de tener conciencia de que este conflicto puede ser que no es mío. Porque un conflicto es una mala relación entre lo que piensas y lo que sientes. Un conflicto es una mala relación, no hay colaboración entre el pensamiento y el sentimiento. El dolor se siente, no se piensa. El dolor cuando se piensa se vuelve sufrimiento. El dolor cuando se piensa se vuelve sufrimiento. Por eso es importante saber de que en el Islam hay 3 formaciones. Por lo menos empezando por la purificación, lo que llamamos en árabe tezkiya, la purificación de las emociones. Luego viene el aprendizaje, luego viene el hikmah, que es el hikmah. Nosotros, la purificación de las emociones es un asunto que normalmente las sociedades que dan más valor a la razón, eliminan las emociones. Lo que sentimos lo eliminan y no le dan espacio ni valor, ni el cómo hacerlo. Un sentimiento se siente. Cuando un sentimiento se piensa, es una huida hacia el cerebro. El cerebro justifica. Es decir que actualmente la mayoría de la gente vive con lo que cree, no con lo que siente. Porque una cosa es lo que crees, otra cosa es lo que sientes. Yo he sentido, por ejemplo, un ejemplo claro, murió mi madre hace 40 años, por ejemplo, entonces debería sentir la tristeza y darle espacio a la tristeza y empatizar con mis emociones. Sin embargo, como no me han dado tiempo y mi entorno no me acogió para sentir, no me acogió para sentir esta tristeza, hubo una huida al cerebro y el cerebro hace que yo sobreviva. ¿Qué ha dicho el cerebro? Ha dicho, ¿por qué me ha dejado mi mamá? Lo que me hace sufrir no es el acontecimiento 40 años.
Lo que me hace sufrir es la interpretación errónea, lo que hice. Y eso puedo caer en la depresión. Porque la depresión en realidad es un exceso del pasado. Y la angustia es un exceso del futuro. Es decir, no estamos viviendo el presente. El conflicto en sí ni es bueno ni es malo. El conflicto, desde dónde lo miramos, desde la queja o desde qué aprendo. ¿Qué aprendo? Hubo un conflicto muy grande en la historia del Islam, incluso la misma historia de las tres religiones, es el conflicto de Jonás, el profeta Jonás, Yunus alayhi salam. Jonás. Jonás que hizo una idea del pueblo y a través de esa idea entró en conflicto. Entonces la historia comenta de que Dios le metió en la ballena. Entonces en la ballena, dentro de la ballena, hubo una rectificación interna, un diálogo interno, y dentro de la ballena, es decir, que la llave no estaba en el exterior, la solución no estaba en el exterior, sino estaba más bien en el interior de Jonás. Por eso Jonás, dentro de la ballena, no es oscuridad, es más bien, había poca luz. No es oscuridad, es poca luz, ¿no? Es decir que cuando decimos que es oscuridad, quiere decir que ya está, ya no puede haber luz. Pero cuando decimos que es ausencia de la luz, puede que haya luz. La luz es el despertar de la conciencia. ¿Qué debo aprender de este conflicto? ¿Qué debo aprender, en este caso, de este conflicto? Entonces crecemos con la idea de que el conflicto soy yo. Y no hay conciencia de que este niño pueda tener parte de responsabilidad o sentir ese conflicto, que es algo que no es suyo, si es algo adquirido. Cuando no nos damos cuenta de que no es nuestro, creemos que no podemos cambiarlo. Y aún más todavía, creemos que es una traición a mi tribu, mi entorno, intentar cambiar eso. ¿Por qué? Porque creemos que este conflicto es parte de nuestra identidad. Cuando lo vemos parte de nuestra identidad, es difícil que tengamos la capacidad de elegir otra cosa. Es muy difícil que tengamos la capacidad de elegir otra cosa. Para mí no se habla, más bien no podemos hablar de la resolución del conflicto, porque algunos conflictos los podemos resolver, pero la vida está llena de conflictos. Podemos hablar de tener la capacidad como afrontar los conflictos. La capacidad. Esta capacidad, ¿y qué es donde me lleva la actitud mía de que un conflicto es la materia prima para que yo pueda aprender algo? Y es necesario. Creemos que el conflicto es malo, hay que evitarlo. Entonces lo tapamos debajo de la alfombra. Vamos tapando las cosas debajo de la alfombra y vivimos con una idea mental de que estamos bien. Cuando la mente dice que estoy bien y la emoción, en el fondo de la emoción hay miedo, la emoción tiene razón. La razón tiene problemas de razón. La emoción tiene razón. Porque no he podido cambiar, porque el que tiene razón es la emoción, es el miedo que ha decidido que yo no puedo avanzar. Esas ideas del conflicto, las que creo que son racionales y las que creo que no puedo cambiarlas, dificultan mi visión al mundo y mi visión hacia mí mismo. Una cosa, mi valor
y otra cosa es el conflicto que tengo. Cuando separo mi valor al conflicto que tengo, puedo aprender. Porque desde mi valor, tengo la capacidad de elegir otra cosa. Tengo la capacidad de elegir otra cosa. Por desgracia, no es así. Vivimos como Matrix, ¿no? La irrealidad es realidad, ¿no? Entonces, vivimos constantemente interpretando con la mente, ¿no? Sin embargo, la realidad es lo que sientes, no es lo que piensas, ¿no? Cuando un sentimiento se desborda, no tratamos bien con nuestras emociones, con inteligencia, es más bien orientar, conocer, gestionar nuestras emociones. Gestionarlas no es controlarlas ni reprimirlas. Gestionarlas es otra cosa. La gente no separa lo que es gestionar, controlar y reprimir. Como muchas veces la gente pues a lo mejor las esconde y piensa que la está gestionando. No. El Islam, esa parte es importantísima, el Islam, sobre todo la parte emocional, ¿no? Porque el Islam hay tres niveles. Hay el Islam, hay el Imán y hay el Ihsan. El Islam son las acciones visibles. El Imán son las acciones invisibles con Dios. Es decir, son las acciones del corazón. El Ihsan es el cómo dar espíritu y alma a tu adoración. Porque puede ser una adoración de Dios seca, sin ihsan. Sin ihsan puede ser algo que solamente rituales, un ritual. El ihsan es lo más bello, es el máximo. El ihsan es la empatía contigo mismo. El ihsan es la empatía con tus padres, con tu entorno. El ihsan te lleva a la compasión. Yo si quiero cambiarme, yo no soy conflicto. Tengo un conflicto, pero yo no soy el conflicto. Me empatizo conmigo mismo. Tengo el derecho a equivocarme. Tengo el derecho a comprenderme. Tengo el derecho a escucharme. ¿Dónde siento este conflicto? A lo mejor yo que, por ejemplo, quiero irme a Madrid, pero no sé dónde estoy. Es difícil que me vaya a Madrid. Primero, la ubicación. ¿Dónde estoy? Me acepto mi vulnerabilidad. ¿Dónde estoy? Si quiero irme a Madrid, primero tengo que ubicarme. Ubicarme en la hora. ¿Dónde siento este conflicto en mi cuerpo? ¿Me escucho bien o siempre estoy huyendo a mi mente? Porque las emociones cuando están oprimidas hacen problema en el cuerpo y en la mente. La relación entre el cuerpo y la mente son emociones libres. Por eso, una parte del Corán muy importante, Abraham, el padre de todos los profetas, Abraham, comentó de que va Dios a mandar un profeta y ese profeta les va a enseñar y les va a purificar. En la segunda ley en el Corán adelanta la purificación a la enseñanza. Es decir, una emoción se siente. Una emoción no se huye de ella. Una emoción se siente y se aprende de ella. Es decir que doy la legitimidad a mis emociones donde las siento y las reconozco. Es una ingeniería interna. Hoy mismo, por ejemplo, todos los estudios, si a lo mejor en los años 60 lo único que les importaba a las investigaciones era cómo subir a la luna, hoy las investigaciones todas están en el universo humano dentro del ser humano.
dentro del ser humano. Es decir, por lo menos hay más de 360 emociones. Las básicas luego se derivan de ellas. Todas existen en el Corán. Todas existen, casi todas, porque forman el mapa humano. No podemos negar algo que forma el mapa humano. Sin embargo, estamos viviendo que lo que tiene más valor, la razón, el ser buena persona es muy vulnerable, lo que más tiene valor es la inteligencia, es decir, que, bueno, la inteligencia de razonar. Para mí una razón sin emoción es algo seco. Y una emoción sin razón es algo cojo. ¿Vale? La colaboración, los procesos emocionales, creemos que estorban los procesos mentales. Por eso surge y se continúa el conflicto constantemente, ¿no? Es decir, porque cuando éramos pequeños, el impacto era tan grande que nadie atendía a nuestras emociones, que la mente interpretó para sobrevivir. Pero esas interpretaciones del niño, crecemos con ellas 60 años. Y vamos buscando las necesidades, lo que no nos han dado, al exterior. Pensamos que el exterior resuelve nuestros conflictos. Y pensamos, como vivimos desde la queja, pensamos de que el amor me tiene que vivir desde fuera. Sin embargo, no es así. Esa es la idea que nos han educado, ¿no? Con el ihsan, la palabra ihsan, el Islam, porque Jibril, alayhi salam, cuando vino el arcángel Jibril a preguntar a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ¿qué es el Islam? El Nabi sallallahu alayhi wa sallam dijo, el Islam hay 3 niveles. El Islam, el Iman y el Ihsan. ¿Vale? Le dijo que el máximo del Islam es el Ihsan, que adores a Dios como si lo ves. Si no lo ves, Él te ve. Quiere decir que estás viviendo con tus sientes, no estás constantemente pensando. Porque la mayoría de las veces o estamos viviendo en el pasado o estamos viviendo en el futuro. No estamos ubicados con nuestro cuerpo, nuestro sentimiento en la hora, en el presente, aquí. ¿Cómo conectar mi atención con mi ser? Yo no hago, yo soy. Yo no valgo haciendo, sino yo soy, sin hacer. Yo soy. Porque a lo mejor estoy pensando una idea que está en el futuro y estoy huyendo de mi vulnerabilidad. Estoy huyendo de mi vulnerabilidad. Es importante que sepamos el ser y el hacer. La libertad del ser y la libertad del hacer. Cuando tenemos una idea, creemos en esta idea y vivimos con esta idea. Yo creo que tú me estás mirando mal. Creo. Y esta creencia se vuelve mía. Entonces es muy difícil que yo busque el encuentro contigo. Porque la creencia es algo fijo. Y para buscar el encuentro contigo tiene que ser algo movible, una experiencia emocional. Entonces me acerqué a ti y dudé. Tuve una reflexión interna de dudar sobre lo que creo. Puede ser que a lo mejor no me estás mirando mal. Es una visión mía. Entonces, la realidad la puedo cambiar desde una reflexión interna, no desde un pensamiento tribal.
Nadie nos ha enseñado a reflexionar. Es más fácil derrumbar un edificio en 10 minutos que reflexionar 10 minutos. Reflexionar no es pensar. Reflexionar es otra cosa. Me acerco a ti y siento, experimentando sin miedo, y intento conocerte y me encuentro contigo, conversando contigo, dialogando contigo, de que usted es una buena persona. Entonces, mi creencia han sido irracionales y han sido equivocadas. Entonces, ya desde un conflicto interno, La mayoría de los conflictos no es el conflicto en sí. Hoy mismo si tenemos conflicto, por ejemplo, un conflicto que yo no me gusta que se llame así, nosotros y ellos, o los de esta cultura. Yo creo que hay una cultura humana, ¿no? El bebé cuando nace, todos nacemos con mismas emociones, ¿no? Todos, ¿no? Es universal. Es decir, lo que hacen los muros es la mentalidad tóxica que no quiere convivir con el otro. Es decir, cuando una persona no se conoce a sí mismo, siempre va justificando desde el miedo. Y es difícil que acepte al otro. Primero debemos aceptarnos a nosotros mismos. Me acepto, me reconozco y aprendo. Acepto, me reconozco y aprendo. Como nadie nos ha enseñado cómo aceptarnos ni cómo reconocernos, es muy difícil. Porque si no sentimos, no podemos sentir la libertad que tenemos. Vivimos con una mentalidad una idea, una creencia. Esa creencia, y voy defendiendo esta creencia. Y busco gente que cree como yo, para justificar de que la tribu todos piensan así. Voy justificando. Entonces ahí va y nace un pensamiento tribal que está lejos de la realidad. Y lo fortalecemos con nuestros miedos de la infancia. El miedo no es... El miedo cuando lo sentimos de mayor es real. Son miedos de la infancia, ¿no? Son miedos de aquel niño que tuvo muchos miedos y nadie lo protegió, y nadie le explicó, ni nadie le ha dado la seguridad. No hubo ni seguridad ni protección. Cuando nacemos con el cerebro reptil, que lo único que busca es seguridad, es protección, ¿vale? Mi mamá ha venido a un mecanismo circular. Cada vez que tengo miedo hay protección, hay seguridad, ¿vale? Mi corazón no está tan alterado. Entonces, pero eso no pasó. Si no vino mamá, o vino mamá cuando quiere, el corazón se altera y mis miedos se vuelven reales. Y voy viviendo una angustia desde temprana edad, y esta angustia crezco con ella hasta X edad. Es decir, que la gestión emocional nuestra, la mala gestión emocional de la infancia nos lleva a los conflictos. Puede que una persona tiene 50 años, pero sus frustraciones, el aprendizaje de la infancia siempre resuelve sus frustraciones de la misma manera que a los 4 años. Nosotros podemos crecer en el cuerpo, pero si la emoción no está libre, se queda ahí atascada. Por eso es importante que aprendamos no a resolver, es más bien a gestionar nuestras emociones. Cuando no puedes cambiar una situación, cámbiate a ti mismo. Cuando no puedes cambiar una situación, cámbiate a ti mismo. La actitud de ver esta situación, este conflicto.
El problema no es el conflicto, sino más bien nuestra visión al conflicto. ¿Cómo vemos el conflicto? ¿Cómo podemos transformar este conflicto en aprendizaje? Como hizo Jonás desde las tres oscuridades. La oscuridad del mar, la oscuridad de la ballena. Es decir, que estas tres oscuridades que estaba ahí, Yunus alayhi salam. Una pieza de diamante pertenece al carbón. El diamante pertenece al carbón. Se ha hecho diamante, el diamante se ha hecho diamante porque tuvo la capacidad de resistir la presión. El diamante como diamante es de la familia del carbón. Tuvo la capacidad de aguantar la presión. Una capacidad de aguantar la presión. Visto desde las ciencias humanas actuales, el conflicto es necesario. Es decir, cuando la vida me manda cartas, no puedo decir por qué me ha mandado estas cartas. Más bien, cómo jugar estas cartas. Es más bien cómo aprender a jugar con estas cartas, ¿no? Porque en el conflicto hay que comprender de que lo que pasó, pasó. Desde la aceptación. Lo que pasó, pasó. Las personas que han estado en este conflicto son las únicas personas que deberían estar. Porque muchas veces, cuando un conflicto es interno, pensamos, ¿y por qué me pasó? ¿Y por qué esto? No debería pasar eso. Y estas personas no deberían existir. ¿Por qué han existido estos? Deberían haber existido otros. De esta forma, no estoy teniendo el ihsan conmigo mismo. El ihsan, empatizar con mi situación, escucharme, comprenderme, sin hacer juicios de valor, sin criticarme tanto, tener una evaluación compasiva, tener una autocrítica compasiva. Normalmente se hace una autocrítica muy destructiva, porque yo pienso que este conflicto soy yo. Al pensar eso, ya en sí es destrucción. Yo no. Yo me siento, el conflicto no es mío. Entonces, por eso es importante que aprendamos a sentir, a tener este ihsan. Porque el ihsan transforma todo. El ihsan transforma todo. La palabra ihsan es ausente. No solamente ausente a la cultura humana o la cultura musulmana, es ausente porque siempre se ha vivido con la razón, de que la emoción es algo débil, de que los procesos mentales estorban la decisión, de que cuando quiero decidir no tengo que sentir, el sentir es muy vulnerable. Todo eso es lo que la cultura y el ambiente ha generado. El corazón no solamente da sangre al cerebro, sino más bien el corazón le da información al cerebro. Y casi todas las informaciones al cerebro vienen del corazón. Si yo quiero comprarme un zapato rojo, la decisión de comprar zapato rojo la ha tomado el corazón, no el cerebro. El cerebro justifica y busca la tienda donde está el zapato rojo. Pero quien ha decidido es el corazón. Por eso es importante educar nuestras emociones. La verdadera educación, que es curioso, en la lengua árabe, la única lengua de todas las lenguas, la lengua árabe, la palabra educación es tezkiya. Y tezkiya quiere decir purificar las emociones. Otra definición de la educación la hizo un filósofo que vivió aquí en Sevilla. Dijo que la educación
hablamos de hace 4 o 5 siglos, dijo que la educación es entrenar los procesos y funciones emocionales con inteligencia. Y hoy mismo todas las ciencias están basadas en cómo el valor de la emoción. El valor de la emoción para que la razón colabore. El valor de la emoción quiere decir, me reconozco lo que siento, dónde lo siento, para poder qué hacer con él. Para poder qué hacer con él. Tengo el derecho a enfadarme. Lo que no tengo el derecho es romper la silla. Doy legitimidad a mis emociones, de que las siento. Decir que doy la legitimidad, me reconozco, tengo conciencia y no pienso de que las emociones son buenas o malas. Es más bien agradables y desagradables. Por eso es importante que hoy, si hace 10 años hablábamos de la educación emocional, hoy hablamos de cómo educar las emociones. De una educación emocional consciente, los procesos internos. El conflicto no es porque la situación no es la que me está dando conflicto. Es más bien mi miedo al conflicto y mi falta de capacidad, mi falta de herramientas de cómo afrontar este conflicto. Porque si yo de pequeño afronté un conflicto huyendo del conflicto o metiéndolo debajo de la alfombra, cuando crezco, es decir, los retos de la vida van a salir cada día más, voy a tratar todos los retos de la vida con esta visión infantil. No he madurado. Si no hay madurez, es porque la emoción no está libre. La madurez emocional, lo que siento es mío, no es de otros. Y lo que siento lo cojo yo, lo manejo yo. No cada frustración que tengo interpreto huyendo o haciendo de que no existe, negándolo. ¿Cómo negándolo? Cuando, digamos, por ejemplo, estamos en una habitación, hay un león y hay un ratón. El ratón no pudo ni defenderse, ni atacar, ni huir. Al ratón le queda una forma de sobrevivir, haciéndose el muerto. Hoy en el trauma estamos hablando de este tema. Antes hablaban de las investigaciones científicas, se hablaban de que el cerebro huye o se esconde. Hoy hablamos de cómo se hace el muerto para sobrevivir. Bueno, hacerse el muerto te puede durar 1 año, 2, pero no dura toda la vida. Hay que afrontar y resolver esto, ¿no? Bueno, yo creo que he tardado un poco. Quería dejaros un poco la oportunidad de poder... bueno, nos quedan 10 minutos. Podéis hacer alguna pregunta y gracias por escucharme. Sobre el tema de la autocrítica. Sí. Usted decía que es destructiva. Sí. Pero la autocrítica no entra también en tema de ver lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, ¿en qué términos es
digamos, autodestructiva. Bien, en el término de que yo no soy el error, me he equivocado. Cuando yo pienso que soy el error, quiere decir que no aparece el aprendizaje. Tengo miedo al error, se repite el error. Cuando yo veo que yo me he equivocado, separo el error de mí. Quiere decir que el error forma parte del aprendizaje, es la materia prima del aprendizaje. Pero normalmente las educaciones y las sociedades tradicionales que castigan, el error es una traición a la autoridad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Cuando creemos de que somos el error, eso quiere decir que no tenemos compasión con nosotros mismos. El error forma parte del aprendizaje. Esa es la diferencia entre autocrítica destructiva y autocrítica compasiva. Tengo el derecho a equivocarme, ¿vale? Desde una culpabilidad real, no desde una culpabilidad irreal. Porque la cultura educa con la culpabilidad excesiva. Es decir, tengo que contentar a los demás a costa de mi salud, porque siento una culpabilidad, ¿vale? Claro, la educación tradicional no educa desde la libertad ni desde la responsabilidad, es más bien educan desde el resentimiento y la culpabilidad. Y cuando nos tratamos, muchas veces tratamos con una culpabilidad que no es nuestra, es adquirida, y perdemos la compasión. Rahma, la única religión que habla del aprendizaje, el aprendizaje tiene relación con la compasión, es el Corán. El Corán dice, el misericordioso enseña el Corán. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Hoy mismo hay escuelas en Estados Unidos que se les llaman escuelas de la compasión. Enseñan a los niños cómo tener atención, cómo prestar atención, cómo tener compasión con mi cuerpo, cómo quiero mis órganos, cómo me quiero a mí mismo, el amor propio. Nos han enseñado de que cuando te quieres a ti mismo es egoísmo, es mentira. Cuando me quiero a mí mismo es el ihsan a mí mismo. El niño herido quiere mucho a sus padres, pero no se quiere a sí mismo. El niño herido quiere mucho a sus padres, pero no se quiere a sí mismo. El ihsan, me quiero a mí mismo, me recojo mi conflicto. Luego hay ihsan, está muy bien detallado en el Corán. Hay otro ihsan a los padres. Los que me han producido el conflicto, los veré como seres humanos que también ellos tienen problemas de libertad. Entonces les comprendo. Primero me comprendo a mí mismo, luego les comprendo a ellos. Luego tengo otro ihsan a los que son diferentes a mí. Es decir, en la conversación con el otro, yo no estoy esperando mi turno para hablar. No, yo estoy escuchando para comprenderte. Escucha activa, es decir, escucho con corazón. Yo no estoy imponiendo con los demás mi opinión. No, yo estoy conversando para crecer juntos. La realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad hace falta mucho diálogo interno antes de externo. El diálogo ha sido creado por Dios antes del ser humano. Parte de los procesos. Me evalúo para orientarme y formarme. Normalmente nosotros en la educación tradicional hay patologías de la evaluación. Es decir, dime cómo evalúas, te diré cómo educas. Es importante que sepamos. Tenemos ya el concepto de la evaluación, lo tenemos erróneo. Nosotros cuando evaluamos los resultados, no los procesos. O decimos, soy malo o bueno. Cuando hay autocrítica, soy malo. No es lo mismo que soy malo que he cometido algo malo. No es lo mismo. Es muy importante que tengamos compasión con nosotros mismos, ¿no? Para que podamos aprender, ¿no? Para que la realidad externa e interna se ajustan. Porque muchas veces pensamos que la realidad es lo que pensamos. No, la realidad no es lo que pensamos.
La realidad es otra cosa. Bueno, yo siempre lo comenté. Yo hace 25 años era joven, pensé que los españoles eran racistas. No, hoy no lo pienso. Hay miedo entre nosotros. No hay seguridad, no hay curiosidad, no hay racismo. No hay racismo. Hay conflictos. No hemos aprendido todavía. No hay racismo. Me han dado espacio para aprender. Me han dado espacio para crecer. ¿Cómo puedo decir que son racistas? Me han dado de todo. Desde un pensamiento crítico, ¿qué debo hacer yo para mejorar la convivencia? No que estoy esperando que ellos me mejoren. ¿Yo qué debo hacer? ¿Cómo miro la cara al que es diferente a mí? Le miro desde la responsabilidad, desde la lógica. Que puede ser que el otro no me acepte, pero yo intento hacer lo mejor de mí para que la convivencia sea mejor. Por eso es importante que reflexionemos, es decir, que haya una reflexión interna, ¿no? كبيرة وراي أنا درت ليش على الماء أرجع فيها واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة هذه فيها ثلاثة تعطي الماء تقدر تحط ورا ثلاثة ليش؟ كان واحدة وراي مرة هذه بدها ما عسيس صورها على حبيت طلع حبيت هلا خذها. Bueno, ya como veis en la foto nos hemos criado con el corazón enjaulado, quiere decir que prohibido sentir 2 minutos. Hasta bien, tenemos 10 minutos, ¿vale? Entonces la educación, prohibido, no tienes derecho a sentir, te enfado, pues oye, tápalo. Los niños no lloran, los hombres no lloran, porque estás llorando, no es para tanto, nos hemos educado enjaulado, dice el corazón. Luego, la carga emocional que nos llevamos desde toda la vida, la carga emocional. Y ahora hace falta que librarnos ese corazón, librarlo. Eso es, necesitamos una educación de las emociones. ¿Cómo educar las emociones? Las nuestras. No podemos ser modelo para los demás si no educamos nuestras emociones. Es muy importante. La verdadera educación es cómo acompañar tus emociones con inteligencia. ¿Vale? Porque muchas veces, puede ser una persona muy inteligente, pero se pierde por la mala gestión emocional. Tanto las relaciones con su mujer, la relación con los niños, las relaciones de política. Sin embargo, tener la capacidad de gestionar las emociones, en el Corán o en los libros antiguos, los primeros libros de la psicología islámica, decían que el hilm es la capacidad de gestionar tus emociones. En árabe, el hilm. Decían que el hilm es el señor de los valores. Es el señor de los valores. El hilm sayyidul akhlaq. Claro, la capacidad de autogestionarme, el autocontrol y cómo empatizar con los demás. Necesitamos estas dos habilidades. Cómo me controlo y cómo empatizo con los demás. Empatizar con los demás quiere decir que los demás existen conmigo. Y con ellos se suma, no es menos. Los demás, los que son diferentes a mí, hacen que el jardín sea bonito. Desde el reconocimiento. Te conozco para reconocerte. Pero antes de que te reconozca, me conozco a mí mismo. Desde el autoconocimiento. Y el autoconocimiento necesita mucho. La gente conoce más a la vecina que a sí misma. Conocemos los nombres de todos los vecinos, menos los nombres de nuestras emociones. Gracias.